Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Estado de la Nación. Hoy les vamos a hablar de las impugnaciones. Ustedes saben que una vez son aceptados los binomios presidenciales por parte del Registro de Ciudadanos, hay 3 días para presentar impugnaciones. Ya sabemos que hay un binomio presidencial que no fue aceptado y vamos a hablar de ese caso, que es el del MLP. Pero bueno, en el último día, el viernes, entraron diferentes impugnaciones. Entre varios partidos están impugnando sus candidaturas. Fue impugnada la candidatura del binomio presidencial de Suri, que encabeza Suri Ríos, también el binomio presidencial que encabeza Edmond Mulet. En fin, hay varias impugnaciones que penden sobre, y también el binomio que encabeza Sandra Torres. Hay varias impugnaciones, el trámite va a ser, pues obviamente que esto se va a ir a decisión del Tribunal Supremo Electoral, dependiendo de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral en esta situación, puede llegar a darse un amparo que pasaría a la Corte Suprema de Justicia y en apelación a la Corte de Constitucionalidad. O sea que el camino está largo para algunos binomios presidenciales si la cosa sigue de la manera que está. Hoy vamos a analizar todo esto que se está dando en el proceso electoral guatemalteco y por supuesto el caso también del binomio del MLP que encabeza Telma Cabrera. Vamos a platicar sobre esto y para eso tenemos a nuestros invitados, el licenciado Conrado Reyes, el licenciado Paul Boteo, ambos analistas, y gracias a los dos por estar acá con nosotros. ¿Cómo ve el tema de las impugnaciones? Justo el viernes pues impugnaron entre ellos, Cabal impugnó a Suri Ríos y entre ellos se impugnaron unos a otros. Pues gracias por la invitación, buenas tardes, buenas noches. Este es un procedimiento, diría yo, desde el ámbito jurídico muy normal, muy común podría ser, en procedimientos o juicios que no son políticos. En materia electoral vemos que estamos todavía experimentando un proceso como de asiento del derecho electoral en el país, si bien es cierto. Se ha confiado y se ha tenido mucha esperanza en el proceso electoral en sí, en el momento de votación, en todo el proceso de la votación. Como ciudadanos hemos tenido esa tranquilidad. Es primera vez que yo recuerde desde 1985 que un partido político o más de uno impugnan las candidaturas de otro. Aquí hay un elemento especial también que tiene que conocer la población y es: en materia electoral, solo las organizaciones políticas, en este caso los partidos políticos, tienen derecho a impugnar. O algún afiliado a un partido político, derecho también a impugnar decisiones del partido político. Entonces, sí es un ámbito de justicia bien restringido, este es un ámbito del derecho administrativo electoral, y no se había dado en la historia que 3 partidos políticos entre sí estuvieran impugnando a sus binomios a la presidencia. En el caso del señor Mulet, es interesante que la impugnación viene de un particular que argumenta y tiene registros oficiales de ser el titular de la marca Cabal. Eso es en materia del derecho de propiedad intelectual, y ahí hay una discusión que puede dejar sin figura, sin símbolo, sin nombre a esta organización política. Bastará ver o faltará ver qué va a decidir el Registro de Ciudadanos cuando informe al Tribunal Supremo Electoral para que el tribunal conozca a fondo y resuelva de ese problema, de esa impugnación. Contrario a esto, sí es un efecto mucho mayor la impugnación, por ejemplo, en contra del binomio de Sandra Torres y Romeo Guerra, en donde el partido político Todos impugna que el Registro de Ciudadanos haya aceptado ese binomio como consecuencia de que Romeo Guerra es ministro de culto en el área de la Iglesia Evangélica. Para los que tal vez no están tan familiarizados, la Constitución en el artículo 186, inciso F, dice claramente que los ministros de culto no pueden optar al cargo de presidente ni de vicepresidente de la República.
Y ese es el motivo por el cual se impugna que Romeo Guerra vaya de candidato de vicepresidente de la señora Sandra Torres. Igualmente, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que argumentar y sustentar eso y posteriormente seguro, como usted bien lo decía, licenciado Valdizán, vendrán las acciones de amparo que primero conoce la Corte Suprema de Justicia y en apelación la Corte de Constitucionalidad. Ese binomio está en grave riesgo jurídico porque sí hay un asidero constitucional ahí. Por otra parte, el señor Mulet viene e impugna la candidatura del Partido Unionista y el Partido Valor, encabezado por Suri Ríos e igualmente por Cifuentes. Este binomio es cabal propuesta vicepresidencial unionista y propuesta presidencial Valor. Sin embargo, es el partido de Edmond Mulet, la organización política cabal, la que argumenta la vigencia del artículo 186, inciso C, de que la señora Suri Ríos, por ser hija de una persona que ocupó una jefatura de Estado mediante un golpe de Estado, no puede o tiene la limitación desde el concepto del señor Mulet de aspirar a la presidencia de la República. En esa parte, creo yo que hay ya un camino bastante largo de discusión. A ella se le ha dejado participar, se le ha prohibido participar y en la última elección se engavetó el expediente y tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ahí se negociara especialmente la posibilidad de que se le habían afectado sus derechos humanos, pero nunca se resolvió un caso por ninguna corte internacional sobre si prevalecía o no el artículo 186, inciso C. Entonces también va a haber una nueva corriente, una nueva resolución que seguramente va a llegar hasta la instancia del amparo en primera instancia en la Corte Suprema, que la Corte Suprema anteriormente, en el 2019, le dijo que sí podía participar, pero la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso esa resolución y posteriormente engavetó el expediente, como bien usted lo acaba de mencionar. Bien, así las cosas, ¿qué efecto puede tener esto en el proceso? Toda vez que los que se están impugnando, pues por lo menos son varias de las opciones que figuran como las más importantes en esta contienda. Bueno, yo creo que lamentablemente esto le da un grado de incertidumbre muy grande a las elecciones. Las elecciones, al final de cuentas, obviamente están pensadas para que sea la población la que pueda decidir y no sean organismos del Estado que tengan esa atribución arbitraria de poder decidir sobre algo tan importante como son los puestos de elección popular. Hasta el momento, digamos, estaría en juego 4 candidaturas que obviamente, como usted dice, son, digamos, importantes dentro del juego político. Uno esperaría que estos movimientos políticos jugaran en la arena, pues, de las elecciones y no literalmente, pues, tratar de eliminar por la vía judicial o por otra vía las candidaturas. A mí me parece que en todos los casos se podría argumentar que hay algunos elementos que puedan de alguna forma solventar o puedan dar viabilidad a las candidaturas. Por ejemplo, en el caso de la señora Suri Ríos, yo creo que por temas de derechos humanos debería de facilitarse el hecho de que ella pueda participar. La Constitución yo sé que es muy clara, pero también me parece que en temas de derechos humanos ella debería tener el derecho a participar, como por ejemplo en el caso de la señora Sandra Torres, que tiene un tema, por supuesto, que es ministro de culto y hay un principio de separar el Estado y la Iglesia, pero habría que ver también si está el hecho de que las personas puedan renunciar a ser ministros de culto, porque ya tenemos un antecedente con el señor Harold Caballeros, que también era un ministro de culto, que eventualmente también fue candidato, y también podríamos argumentar en el caso del Edmond Mulet y por supuesto el tema tal vez más conflictivo, que es el caso de la señora Telma Cabrera y Jordán Rodas, que obviamente son figuras muy polémicas. Me parece que la opción de ellos haría muchísimo daño al país de quedar como presidentes, pero no por eso creo que se les debería de impedir participar. Al final creo que es la población, independientemente de qué decisión quiera tomar, si la gente se quiere suicidar, es decisión
Ahora, lo puede ahí, hacer. ahí hay una discusión de profundidad, ¿verdad? Porque somos un país republicano, no enteramente democrático. O sea, eso no, le quita a la mayoría, digamos, ¿cómo podríamos decir? La potestad de hacer eso de suicidarse o no. O sea, si hay prohibiciones y están establecidas, ahí está el meollo del problema. Ahora, ¿ve usted que haya algún sustento jurídico de mayor peso en algunos casos que en otros? Realmente de fondo o de sustento, realmente que impida a alguno de los cuatro, no lo encuentro. Y no lo encuentro por una simple y sencilla razón. Como bien lo decía el licenciado Otero. Aquí hay un derecho fundamental y es el derecho de elegir y ser electo. Si cada una de estas personas, después de una serie de actos, tiempo, estudio, etcétera, ya se logró posicionar en las asambleas de sus partidos como aspirantes a un cargo de elección popular, ese es el filtro que constitucional y mundialmente hablando también se usa para que se pueda proclamar a un ciudadano o a una ciudadana a estos cargos. ¿Qué pasa con el caso del señor ministro de culto Romeo Guerra? Por ejemplo, Guatemala viene evolucionando y al día de hoy se habla de que entre un 45 y un 48% es el pueblo guatemalteco evangélico y un 50-55% es católico. Pero hay un antecedente antes de Ahora, esos son criterios de oportunidad, sí, pero no es la ley. Este señor Harold Caballeros, el mayor antecedente que tuvimos de un hecho similar de ministro de culto fue Jorge Serrano Elías. Jorge Serrano Elías era ministro de culto en una de las iglesias más grandes evangélicas de aquella época, antes de competir en las elecciones en 1989. Él dijo que era sacerdote maya. Hubo el recién difunto expresidente Colón, se declaró y realizó múltiples ceremonias indígenas diciendo que él tenía la unción del sacerdocio maya. De hecho, las banderas del país pasaron de ser azul y blanco y se convirtieron en bandera de 4 colores durante la administración de él y doña Sandra Torres. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que la política, como una ciencia, también tiene una evolución, si quiere, un poquito más flexible, más amplia que el sistema el rigor jurídico. ¿Por qué? Porque la política obedece a esos tiempos y a esas necesidades y pensamientos sociales. Veo más sano, por ejemplo, que participe una señora Telma Cabrera y un ex procurador, Jordán Rodas, porque algún número de población todavía cree que mediante la confiscación de bienes o que pasen todas nuestras actividades productivas a ser decididas y puestas a la orden de un organismo ejecutivo o de una ordenanza gubernamental va a ser mejor. Como decía el licenciado Otero, si se quieren suicidar, lamentablemente van a tener que suicidarse, pero va a pasar lo mismo que pasa en Colombia, que pasa en Venezuela, que pasa en Cuba. La mayoría de esas poblaciones está yendo a esos países. En Cuba ya no hay jóvenes, ya no hay descendencia, ahí va a haber un vacío de recurso humano grande en los próximos 10 años, ese pueblo va a desaparecer prácticamente. Entonces, yo creo que hoy las redes sociales, hoy los jóvenes están muy claros de lo que les esperaría en esta situación y no se van a ir por esa vía. Y dos, los mismos pueblos indígenas, que tenemos 23 organizaciones fuertes identificadas en el país, reconocidas constitucionalmente, incluso con una serie de Ahora, mandatos. la consideración no debe ser o no debiese ser ideológica. Cualquier partido constituido como tal, sea la ideología que sea, puede debiera pasar. participar. Ahora, Sí. el problema está en obviar las prohibiciones, porque ya han habido candidatos que dicen yo puedo ser candidato, y hay una persona que alega querer ser candidato a la presidencia y que no tiene ni partido político, ni tampoco tiene la edad,
que son prohibiciones constitucionales, son requisitos constitucionales igual. En Estados Unidos sí cualquiera puede levantar la bandera y lanzarse como presidente, porque el sistema está diseñado de esa manera. Ahora, nuestro sistema, nos guste o no, el problema es que no está diseñado de esa manera. Bueno, yo coincido, José Eduardo, digamos, en el hecho de que existen ciertas reglas que se tienen que respetar. Pero ¿cuál es el riesgo? Ahora, el problema, perdón que lo interrumpa ahí, el problema es que si tenemos un montón de reglas acá para ser candidato y entonces decimos como país, bueno, sí, estas sí las vamos a respetar porque a mi juicio, ¿juicio de quién? Son importantes, pero estas nos vamos a hacer de la vista gorda porque a mi juicio, ¿juicio de quién? Vuelvo a repetir, estas no son tan importantes. O sea, ¿hay reglas o no hay reglas? Yo se lo pongo del lado contrario. ¿Cuál es el problema? El problema es que le estamos dando un poder arbitrario a un organismo, Tribunal Supremo Electoral o cualquier organismo dentro del Estado, a que pueda decidir cuáles van a ser las opciones políticas para la población. Y eso me parece muchísimo más peligroso que el otro mal, que es este de decir, bueno, sí, hay que dar cierto criterio de oportunidad para que participen. Recordemos lo que pasó en Nicaragua. Es el caso extremo, en donde literalmente se va vedando todas hay que las... cambiar el diseño constitucional. Bueno, podría ser, pero ¿cuál es el problema ahorita? Por ejemplo, el tema del finiquito, que está hecho para que tenía un fin noble, que era decir que una persona que ha hecho algún tipo de mal dentro del Estado, bueno, no pueda ser, digamos, candidato. La pregunta es, ¿alguien confía en la Contraloría General de Cuentas? Nadie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha convertido en la Contraloría? Y el problema es que cualquiera puede entablar un proceso de última hora para bajarse una candidatura. Y es Estamos totalmente de acuerdo. Ese es el principal problema y yo creo que tenemos que preservar, vean, las elecciones, ¿por qué son importantes? Porque es la transferencia pacífica del poder. Nosotros no podemos perdernos bajo ninguna circunstancia ese principio, porque eso sería volver y retroceder 40, 50 años atrás. Ahora, el principio no es si le ha causado daño al Estado. El principio es que si yo fui funcionario público no me pueda presentar a una elección teniendo una cuenta pendiente. Ese es el problema y de ahí nació. El problema es que por mucho tiempo sí se respetó, pero llegó el momento en que no se respetó y que simplemente, bueno, y eso que no han salido la invocación del artículo 113 constitucional, que es todavía más arbitrario en decir, bueno, quién es idóneo o no, quién es honorable o no. ¿Cómo ve esa situación? Veo que lamentablemente la séptima Corte de Constitucionalidad rompió el fundamento y la protección que debiéramos de tener de la Constitución, por ejemplo, con el famoso finiquito, cuando le ordena al Congreso que le dé posesión a Lucrecia Hernández Maca, que no tenía finiquito por haber malversado no sé cuántos miles de millones de quetzales en el Ministerio de Salud. O sea, y en ese momento me pregunto, ¿dónde están todas las autoridades de ese momento, Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, etcétera, que no continuaron los procesos judiciales necesarios para que esta o cualquier otro funcionario vaya y pague y responda jurídicamente por los ilícitos que se le atribuyen? Entonces, lamentablemente, José Eduardo, venimos de un debilitamiento muy grande del sistema de justicia, en donde muchos de los diferentes actores sociales, políticos, económicos del país, ya no podemos esperar que una corte nos traiga la paz social, nos dé garantía de estabilidad y haya un respeto a sus decisiones, porque están sustentadas y no emitidas a conveniencia de una ideología o de un grupo o grupúsculo de turno. Entonces, yo sí creo que hay que tener muy bien los pies sobre la tierra y ver en qué momento estamos. El registro de ciudadanos, para mi punto de vista, ha cometido un grave error emitiendo resoluciones de aceptar o no binomios presidenciales en horas, cuando humanamente es imposible revisar las actas de asamblea municipal, las actas de asamblea departamental, las actas de asamblea nacional, en horas, de cualquier partido. Y ahí fueron
8, 10, 12 partidos en fila desde una semana antes presentando expedientes. Evidentemente, Entonces, ¿qué confianza puede generar para el usuario, en este caso para el ciudadano, que la autoridad electoral, en este caso el registro, en 48, 72 horas revisó miles de actas? vamos a hacer una pausa. Yo ya tenía la siguiente pregunta preparada, pero vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Bueno, continuamos entonces con esta plática que creo yo se torna en un momento en que nos baja con los pies a la realidad. Y la realidad es el sistema tan precario, nefasto que tenemos actualmente, que se ha prostituido a través de los años. Decíamos en el corte, bueno, si un tribunal como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia o el mismo Tribunal Supremo Electoral no pueden, no debieran juzgar en esto porque no están capacitados, porque desconfiamos en eso, de ellos en esto, es que realmente no están capacitados para conocer ningún proceso en el país, porque la desconfianza no es solo en esto, es generalizada. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que primero la evolución de cómo las instituciones se han venido degradando a lo largo de los años. Esto no es nuevo. No estamos hablando de esta corte, estamos hablando de varias atrás que ha venido. Esto ha venido paso tras paso. Así es. De un grupo y de otro se ha venido, digamos, lamentablemente destruyendo el sistema. Pero luego el contexto en América Latina es el contexto también de cómo se quiere manipular los sistemas electorales para garantizar un grupo en el poder. Por ejemplo, lo que quiere hacer AMLO en México, que quiere cambiar el instituto electoral para, obviamente, favorecer sus pretensiones electorales. Lo que se está haciendo en El Salvador para reelegirse, podemos hablar de muchos países. En Nicaragua, que es el caso extremo. Entonces, yo creería que aquí tenemos que ser muy cuidadosos, insisto, en preservar lo mejor posible las elecciones de la forma más transparente. Primero, para que la gente tenga confianza. Segundo, para que la gente, por muy minúsculo que sea, su preferencia electoral, tenga opciones, y por muy equivocados que puedan estar, puedan tener opciones, porque lo que se está creando también al querer decir, este no, este sí, este no, este sí, es que se victimiza muchas veces a aquellas personas que no se les deja participar y artificialmente se les está haciendo crecer y está creando un clima de insatisfacción en la población que en varios años adelante, posiblemente no ahorita, pero varios años adelante nos va a llevar a una implosión del sistema. Y eso es lo que tenemos que evitar, que la gente pueda tener un mínimo de confianza, decir, ahí está mi opción, sacó 3% de votos, pero ahí estaba, ¿verdad? Y eso creo que le va a oxigenar al sistema. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que un grupo o grupos se quieran eternizar en el poder, y eso significa quitarles ciertas herramientas con las cuales puedan vetar opciones políticas, y que esto se preserve el principio de alternancia en el poder y que la gente tenga la confianza mínima en las elecciones. Eso es lo que está en juego, creo. Ahora, tomando en cuenta esto, llegamos al punto de que esto está prendido de un alfiler, y el alfiler en el sistema está en el conteo de votos, que tenemos la seguridad que son ciudadanos independientes los que forman las mesas receptoras, las juntas receptoras de votos, y que ellos son los que cuentan los votos. Es en lo único que podemos tener confianza hasta el momento, ¿no? 100%. Yo creo que de todos he sabido que a nivel mundial Guatemala es un ejemplo en este sistema en donde la población sin militancia política, porque los miembros de las juntas electorales municipales o departamentales se escrutina y se verifica que no pertenezcan a ninguna organización política, y solo después de eso se les nombra. Hacen un juramento y tienen obligación, pero además están fiscalizados por cada delegado de los partidos políticos en cada mesa. O sea, realmente esa es la gran confianza y el gran soporte de nuestro sistema electoral. En la mañana escuchaba, o ayer en la mañana, no me acuerdo, alguna gente que
buscándole tres pies al gato, como dicen, o al banco. Dicen, es que ahora hasta están infiltrados en las juntas electorales. Eso ya es hilar muy fino. Eso es desconfiar hasta de su propia familia, porque cualquiera en su familia puede ser designado a una junta municipal, a una junta electoral. O sea, aquel que no sea capaz de fiscalizar en su comunidad quiénes son los miembros de la mesa, no digamos de la junta municipal, de la mesa de votación, y no lo denuncie, está participando complacientemente en algo. Entonces, no, el guatemalteco en esa parte creo yo que podemos tener la confianza plena. Lo que sí hay que hacer, y le invito a la población a que empiecen a pensar en eso, y es que después del conteo de votos, de la noche de votación, de la primera vuelta especialmente, cada miembro de junta de mesa tome foto en su teléfono del acta que está firmando. Y después verifique que los registros del Tribunal Supremo Electoral coinciden con lo que él firmó. Porque también en la última elección se habló de grandes fraudes. Claro. Y posiblemente se verificaron y realizaron y mucha gente no se dio cuenta o no sabía, pero ahí está el secreto. No verificaron, porque además no tuvo constancia de sus actos. Tenemos ya un muy breve tiempo. Sus conclusiones, por favor, en segundos. El Tribunal Supremo Electoral creo que ha venido sufriendo un daño muy grande en su imagen. Quiso hacer ciertos cambios algunos meses atrás, afortunadamente dio marcha atrás y va a dejar nuestro sistema electoral tal cual ha funcionado y nos ha dado la certeza de siempre. Y creo que esa es la confianza que tenemos que dar, pero para eso es importante que participen todos los candidatos y que no se judicialice la política. Sí, igualmente yo creo que la justicia en este proceso y en este periodo debe de hacerse a un lado. Este es un asunto eminentemente político, que son las autoridades supremas de la política, en este caso Registro de Ciudadanos y Tribunal Supremo, los que deben asumir su responsabilidad. Y son ellos los únicos, los expertos, y debieran de ser en quienes está y caerá el peso de la ley de realmente garantizar al guatemalteco que tenga opciones y que permita ir a votar por su mejor opción a cada uno de nosotros como ciudadanos. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, les agradecemos por haber estado con nosotros, a ustedes también por haber estado acá en Estado de la Nación, en un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque esto no se termina simplemente en las impugnaciones. Ya sabemos que el proceso está muy claro, van a haber nulidades, después de esas nulidades el recurso de amparo, eso va a pasar la Corte Suprema de Justicia incluso, y finalmente en apelaciones va a llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, que bueno, ya hay mucha tela que cortar de ese ente también. Así es que esperemos, vamos a ver cómo se da toda esta situación. Por el momento, les deseo una excelente noche y que la pasen muy bien.